Para el día de hoy quiero que reflexionemos en este tema titulado El infortunio exige acciones, y para tal fin los invito a que busquemos lo que tenemos Biblia en mano, Nehemías capítulo 2. Y allí vamos a ver cómo a través de este personaje central en la reflexión de hoy vamos a comprender que el infortunio exige acciones. Y este tema siempre va a tener vigencia porque siempre en nuestra vida va a haber ocasión de tener infortunio, dificultades, problemas. Y en medio de esto, ¿qué debemos hacer? Saber cómo actuar. Porque muchas veces el infortunio a nosotros nos paraliza, entonces estamos mal y no hacemos lo que corresponde, más bien tenemos que llevar esto a la acción. Y aunque nosotros somos hijos de Dios y el Padre actúa, pelea por nosotros, Él también nos lleva a que actuemos conforme a la acción. O sea, mientras Él está trabajando, ¿qué debemos hacer? Y para esto los pongo en contexto de Nehemías 2. Jerusalén había sido destruida, sus muros habían sido destruidos muchos años antes y la ciudad estaba desprotegida, o sea, los muros representaban esa protección. Como para nosotros perder el trabajo y el salario, que es nuestra protección, de repente no está, o cuando nuestra salud, que es nuestra fortaleza, nuestra garantía, se pierde. Entonces, cuando nosotros perdemos lo que nos da seguridad, por supuesto que tenemos razones legítimas, sí, para estar preocupados, pero también razones muy legítimas para con Dios tomar acciones. Nehemías tuvo una oración que tuvo respuesta no inmediata. Esto es muy importante comprenderlo, porque a veces nosotros queremos que Dios responda inmediatamente y si no lo hace de una vez decimos no hay Dios. Porque en Nehemías 1 él hace la oración en el mes de Quisleu y él recibe la respuesta en el mes de Nisan. Esos son unos 4 meses, unos 120 días de diferencia. O sea, él tuvo que esperar 120 días para saber qué hacer, tener la sabiduría, la instrucción para actuar, la convicción y el respaldo de Dios. Entonces a veces nosotros corremos y no hemos recibido la instrucción y ya vamos haciendo sin que Dios nos llene de su sabiduría, de las instrucciones debidas, de el paso a paso debido para nosotros poder tomar acciones. A diferencia de nuestra ansiedad, como Nehemías sabe cuándo debe empezar a actuar. Y vemos Nehemías 2 desde el versículo 11 cómo hay una cadena de acciones adecuadas para alcanzar y sobre todo también no entorpecer la respuesta de Dios. Dice Nehemías 2, versículo 11 en adelante: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí vemos las primeras acciones. Él llega a Jerusalén, o sea, ¿dónde estaba su aflicción? En Jerusalén. Él está allí y comienza a actuar. Llega, se levanta. Dentro de eso también no actuó de forma mecánica, sino más bien conforme a lo que Dios le había instruido, y dentro de esas instrucciones él no declara a hombre alguno lo que Dios le había puesto en su corazón. ¿Por qué lo había hecho? Sin ahondar en grandes explicaciones, lo hace después de que recibe la instrucción de Dios. Dentro de eso la prudencia, porque Dios nos llama a actuar, pero también a saber guardar silencios, a saber a quién compartirle la comunicación, a quién compartirle la información. Recuerden que la información tiene poder, y cuando yo doy esa información a otros, le doy ese poder para que me acuerpen en mis planes o para que saboteen mis planes. Muchas veces por mala voluntad y otras por impericia, porque no saben qué hacer y no actúan con prudencia. Entonces, dentro de eso yo tengo que pedirle a Dios la instrucción. Guardo silencio, digo a quienes les hablo, quienes están ya capacitados o quienes tienen la buena actitud para acuerpar los planes que yo tengo y que tú me has instruido, Señor. Entonces aquí vemos que él guarda silencio prudente, sale en medio de la oscuridad, en medio de la noche, y comienza a examinar lo que debía hacer en medio de ese infortunio. A una Jerusalén con muros destruidos, él la examina.
Dice el versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, obviamente se estaban cerrando opciones. Ya no tenía la libertad de hacer lo que él podía hacer cuando todo estaba en perfecto estado. Los muros, en vez de ser protección, se habían vuelto un problema, como cuando nosotros perdemos el trabajo. El dinero deja de ser solución y se convierte en un problema. Cuando mi salud, en vez de levantarme, a mí me tiene afligido o me tiene derrumbado, limitado en mi lecho. Ya sea cual sea la situación, es muy triste que lo que antes para mí era ventaja, en un giro se convierte en un problema, se convierte en una dificultad, en un tropiezo, y de paz se convierte en angustia, de felicidad en tristeza. Así que en estos casos, vuelvo y repito, tenemos que tomar acciones, siempre guiadas por el Señor, porque todo comienza con esa oración de Nehemías, porque él se entera de la condición de Jerusalén, se la comparten, y él lo que recibe de sus hermanos lo entristece, pero inmediatamente lo lleva a Dios. A nosotros nos llegan las noticias malas por medio de otras personas. El que nos despide del trabajo, la persona que nos dice estás enfermo, quien te dice se te cerraron las opciones de estudiar. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces quejarnos con nosotros mismos, muchas veces guardar silencio en medio de una depresión, dejamos que la depresión nos cierre los labios, o muchas veces hablamos mal, vociferamos, o a veces hasta con buenas intenciones decimos las cosas que vamos a hacer, pero no a Dios, sino a los hombres. Y allí se toman en medio de las tristezas decisiones muy desafortunadas. Esto también me lleva a algo que muy sabiamente me enseñó una vez un pastor de nuestra iglesia, del Senti, que él nos decía, nunca tomen decisiones ni tristes ni cansados. A lo que luego aprendí, ni enojados ni asustados. O sea, en estados alterados no tomemos decisiones. Nehemías, claro que pudo haber tomado decisiones en medio de su tristeza. Pudo haber dicho cosas que no eran. Recuerden que él trabajaba para un pueblo opresor. Si él hubiera podido decir alguna tontería, recriminar algo que le hubiera producido más problemas. Sin embargo, luego de hablar con Dios, él recibe el respaldo del gobernante. Y recibe el respaldo no solo anímico, sino en cartas para que él pueda proveerse de los materiales que necesita y así con eso de los hombres para levantar, reedificar, restaurar, solucionar ese infortunio que le estaba afectando y que le producía legítimo dolor, porque era legítimo ese dolor. El dolor que podemos tener nosotros porque ya no hay trabajo, porque no hay salud, porque se deteriora la familia, porque la casa se está derrumbando, es legítimo. Lo más legítimo, lo más sabio que podemos hacer es inmediatamente dirigirnos a Dios en contra de lo que nos hemos acostumbrado, que es dirigirnos a nuestro propio corazón o dirigirnos a otras personas que no tienen la capacidad, no tienen el entendimiento de Dios, y no es por demeritar a esa persona, pero es que quien tiene el entendimiento de Dios, no tienen la sabiduría, y a veces muchos no tienen el corazón ni siquiera sintonizados con la causa, sino con sus intereses o con intenciones que no son honestas y que no nos van a mostrar así abiertamente. Pero aquí vemos el resultado de alguien que busca a Dios y entonces llega, se levanta, sabe a quién decirle, a quién no decirle, sale, pasa luego a la acción y observa, porque vemos el versículo 15 que dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro, observé la situación, observé lo que se derrumbó. También muchas veces a nosotros nos duele observar lo que se derrumbó. Por supuesto, ¿quién quiere ver un cuerpo enfermo? ¿Quién quiere ver al pariente que está mal? ¿Quién quiere ver al que no tiene trabajo? O sea, muchas veces cometemos el error de no mirar a quien necesita ayuda y muchas veces nuestra propia condición. Caemos en negación. Observar es afrontar lo que estamos viviendo y muchas veces en el dolor nosotros no queremos observar y caemos en negación. Más bien nos hacemos imágenes. No, yo no tengo problemas económicos, yo sé de dónde sacar. No observo mi cuenta bancaria porque es triste, una cuenta con centavos a veces, o no veo la condición de mi cuerpo enfermo, la condición de mi familia, y me hago ideas, me imagino cosas, me hago espejismos, porque los espejismos me impiden ver que lo que yo tengo es desierto y trato de imaginarme oasis. Entonces, dentro de esto, observar, ya con la sabiduría que Dios me ha dado, observar la situación. Y seguimos la lectura. Dice el versículo 17 de Nehemías 2.
Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, estamos mal, no nos vamos a pegar mentiras. Es más, los cristianos muchas veces con esta frase estoy en victoria, no reconocemos que estamos mal. Sí estamos en victoria porque en Cristo somos más que vencedores por medio de la fe que tenemos en Él. Y saldremos de esta situación en la medida en que dejemos que el buen pastor a nosotros nos provea, porque Jehová es el buen pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará en el futuro si en el presente reconocemos nuestra necesidad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y levantarnos a hacer. Como yo siempre les reitero, el Señor no quiere ninis, no quiere personas que ni oren ni se esfuercen. No quiere personas que ni crean ni hagan. El Señor quiere gente que crea y que haga, que lo busque y lo halle, que ore y actúe conforme a lo que el Señor le muestra en la oración, que estudie la palabra y la ponga en práctica, porque incluso en la palabra nosotros sabemos qué debemos hacer. Entonces, reconozcamos que estamos mal y somos más que vencedores cuando entonces obedecemos la voz del pastor que nos guía a los verdes prados, a las fuentes de agua, porque el Señor hace y lleva a quienes le creen y le siguen, los que actúan reconociendo, Señor, yo necesito pasto porque aquí no hay nada, llévame a la respuesta. Entonces, aquí esto es lo que hace Nehemías y pone dentro de eso en perspectiva a la gente, porque a veces como cristianos nos da pena decirle a nuestra familia, estamos mal, tenemos que edificar, llevados de la mano de Dios tenemos que edificar. Una sobreprotección que tenemos a veces con respecto a nuestros seres queridos, no queremos decir nada y muchas veces el no decir nada evita que quien va a hacer respuesta sepa y sea respuesta. Esto no cae en contradicción con lo que al principio se puso en el versículo 12, que él no declaró lo que Dios había puesto en su corazón, porque él estaba siendo guiado. Dios nos dice a nosotros, es tiempo de callar, es tiempo de hablar, y sobre todo hablar no para caer en lamentaciones, sino para entrar en acción. Y entonces vemos en el versículo 18 que él los anima con las siguientes palabras. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Claro, él les dijo, estamos mal, pero hay una respuesta. Dios ya está respondiendo. Por eso nosotros tenemos que dar estatutos y testimonios. Recuerdan que cuando estábamos viendo Deuteronomio 6, cuando tus hijos pregunten por esos testimonios y por esos decretos, por esas leyes, por esas ordenanzas, se nos hablaba de esto. Testimonios, el Señor ya hizo y hará, pero también hay unas ordenanzas. Aquí él hizo algo que también es completamente válido. Primero dio las ordenanzas, tenemos que levantarnos, y después los animó con las promesas. O sea que hay un orden estricto de primero hablar de los testimonios y luego de las ordenanzas. No necesariamente, yo puedo hablar con las ordenanzas y luego que las personas han visto qué es lo que hay que hacer, animarlos y decirles que Dios a mí me ha dicho, la mano de Dios está conmigo, y mira que ya ha puesto hasta el mismo rey que no es creyente, que no es del pueblo de Dios, para que me respalde. Y dentro de esto levantémonos y edifiquemos, animemos a la gente. Y miren que aquí lo bonito fue que ellos fueron los que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Resultado, cuando yo, guiado por el Espíritu Santo, hablo de los testimonios del Señor y sus ordenanzas, el Señor me respaldará. Y tal vez no te va a decir, levantémonos y edifiquemos, pero siempre el Señor en su justicia va a poner a los que van a creer y van a levantar, edificar. Van a decir, vamos a levantarnos de esta ruina y vamos a construir la vida abundante que el Señor nos vino a dar, pero que se hace confiando en Él, pero también por confianza en Él, siguiendo sus instrucciones. Y así vamos a tener gente esforzada, porque así como dice el versículo 18, así esforzaron sus manos para bien, porque con mis manos yo hago bien o hago mal. Si hago lo que Dios dice, hago bien. Si hago lo que dice mi alma, aunque parezca bien, a veces hago mal, porque el mal no solamente está en las manos de los malvados, sino de los que están desorientados, de los que por falta de tino hacen cosas que parecen bien, pero al final resultan mal. Entonces, en ese sentido, el infortunio que estamos viviendo ahora exige acciones, pero esas acciones tienen que ser guiadas no por nuestra alma, no porque en nuestra familia cada vez que no hay dinero hacemos esto, empeñamos, nos metemos en préstamos, hacemos negocios locos,
medidas desesperadas. Cortamos la luz. ¿Quién dijo que hay que cortar la luz? ¿Dios dijo eso o es lo que hace mi familia cada vez que hay problemas económicos o demás? Siempre tenemos que actuar, pero conforme, como hizo Nehemías, a lo que Dios a mí me ha instruido. Que tenga que esperar porque la respuesta no es inmediata, puede ser. Porque él oró en un mes y después recibe la respuesta de Dios. Vamos a actuar en medio de este infortunio y vamos a hacer, empezando por orar. Y por eso vamos a orar en este momento. Señor, muchas gracias por tu instrucción de hoy. Y nuevamente tú nos llamas a que nos levantemos, que las caídas no son para entonces vivir en el suelo, porque a veces nos equivocamos. Debe ser que me caí porque yo no puedo estar levantado, porque mi vida está pegada al piso, pegada a la derrota, pegada a la vida chiquita. No, el infortunio exige acciones espirituales y esas acciones espirituales son posibles en personas de carne y hueso como nosotros cuando recibimos tu guía. Por eso, Señor, gracias porque hoy tú nos estás llevando a meditar cómo estamos viviendo el infortunio, caídos o levantándonos con nuestras propias fuerzas y bajo nuestro propio entendimiento, o levantándonos conforme a tus fuerzas y conforme también a lo que tú nos llevas a entender, para que entonces luego, haciendo lo que tenemos que hacer, confrontando, reconociendo, pero también animando a las personas diciendo testimonios y ordenanzas, o en ese otro orden también puede ser ordenanzas y testimonios como hizo Nehemías, tengamos gente que se levante con la fe y diga levantémonos y edifiquemos. Que esa sea nuestra familia, que esa sea nuestra gente, que sea nuestros compañeros de trabajo, que sean los que están caídos, que sean nuestros vecinos, que sean nuestros compañeros que están desesperanzados. Que Dios nos ponga personas que tengan sus vidas caídas, también como las de nosotros en momentos se han caído, para exigirnos nosotros acciones a los demás, pero guiados por la mano de Dios. Hoy te damos gracias por este tema. En nombre de Jesús. Amén.